Las notarías públicas están ligadas al ser humano desde que nace hasta que muere. El primer acto de nacimiento precisamente es el registro civil, que se hace ante un notario público. Y el último acto de su vida, cuando fallece, pues es el acta de defunción. Y a lo largo de su existencia, contacto permanente con estos despachos. Estamos en la sede de la Notaría Primera de Manizales, en pleno centro de la ciudad, con su titular, el abogado Jorge Noel Osorio Cardona. Bienvenido a Eje 21. Gracias, don Iván Darío. Hablando del tema notarial, referida por ejemplo a los nacimientos, ¿cómo es en este momento la tasa de natalidad aquí en Manizales? Bueno, don Iván Darío, en lo que a mi despacho respecta, no puedo darle ese dato con precisión porque pues yo estoy recién llegado a esta ciudad, estoy trabajando con lo que había, pero tratando de incrementar el tema de los registros de los nacimientos. No podría decirle un dato exacto como es el dato de natalidad. La tasa, no lo tengo, no lo tengo. ¿Y de defunciones, de fallecimientos? Por las mismas, porque entre otras cosas, otras notarías incluso prestan el servicio directamente en lo que respecta a los nacimientos en las clínicas y también tienen convenios con casas funerarias para prestar este servicio. O sea que mis asientos registrales en materia de nacimientos y de defunción no son muy voluminosos hasta el momento. Se habla que Caldas es un departamento en el que hay más defunciones que nacimientos, es decir, que hay una tasa superior en ese aspecto. ¿Usted lo percibe así? ¿Qué versión tiene sobre eso? No tengo conocimiento. De momento no puedo darle una respuesta porque lo que dijera en sentido contrario sería especulativo. Yo creo que en otra entrevista podré, cuando ya esté un poco más con los pies puestos en esta ciudad, darle mejores datos. Una de las funciones de las notarías es la de la celebración de matrimonios civiles de parejas heterosexuales como del mismo sexo. En ese aspecto, ¿cómo percibe y cómo le ha tocado a usted en su ejercicio aquí al frente de esta notaría? Bueno, ese sí ha sido un aspecto bien sobresaliente. Incluso yo vengo de haber estado trabajando en la Notaría Segunda de Chinchiná y me sorprendió gratamente cómo se acude de manera masiva a la celebración del matrimonio. Incluso le cuento, don Iván, que con sorpresa me tocó presenciar algo así como 46, 50 matrimonios en el solo mes de diciembre del año pasado. O sea que hay buena práctica y buena costumbre en este sentido. Y en materia de divorcios, ¿es mayor el número, la tasa de divorcios de parejas jóvenes especialmente? Pues también le cuento que eso es de parte y parte. También es asombroso cómo vemos la cantidad de divorcios, de cesación de efectos civiles de matrimonios católicos que a menudo recibimos en estos despachos notariales. ¿Y cómo es el movimiento en cuanto a enlaces, matrimonios de parejas del mismo sexo? Bueno, aquí en Manizales, en estos 7 meses que llevo laborando como notario primero, he tenido la gracia de presenciar 3 matrimonios de personas del mismo sexo y se ha hecho la ceremonia con el respeto del caso y respetando el tema igualitario. Ellos gozan de los mismos derechos que cualquier pareja. Como dice el bolero, total. Sí, no hay discriminación en ese aspecto de ninguna clase. De ninguna, don Iván Darío. ¿Y cuáles son las, digamos, razones por las cuales se divorcia la gente aquí en Manizales? ¿Cuáles son las causales que más se invocan? Vía notarial solo es posible entender el trámite en la medida que la pareja se ponga de acuerdo. No sabe uno qué hay allá en la intimidad, ¿no? Porque entre otras cosas ese mutuo acuerdo implica que hay
otras razones subyacentes para tomar la seria determinación de acabar con semejante y tan importante vínculo matrimonial. Porque si no es de mutuo acuerdo, ya el trámite pues tiene que hacerse vía judicial. ¿Cuánto le cuesta a una pareja divorciarse? Pues yo pienso que el altísimo costo es el familiar, el personal, el afectivo, porque vía notarial es un trámite de un costo incluso inferior a medio salario mínimo. Pero tiene que asesorarse legalmente de un abogado. Por ley, obligatoriamente tiene que la pareja contratar los servicios de profesional del derecho. Y también proceder con la disolución de la sociedad conyugal. Sí, ordinariamente ese es un acto que, como es apenas consecuencia del divorcio o de la cesación de los efectos civiles del matrimonio, pues decía ordinariamente las parejas entonces a continuación, con ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, proceden a liquidar esa parte patrimonial. De otra parte, ¿cómo es? Porque una de las funciones que se les adscribieron a las notarías es la de la nacionalización de los niños de venezolanos que nacen en suelo colombiano. Aquí en particular, ¿cómo ha sido este aspecto? Bueno, don Iván, hacía mucho tiempo que estábamos pendientes de este momento, desde el año pasado, fundamentalmente para hablar de este tema que tiene que ver con razones humanitarias. ¿Qué venía ocurriendo? Para realizar actuaciones de tipo legal con documentos venidos de estados extranjeros, es necesario que esos documentos cumplan con un requisito allí que se llama el de la apostilla, la legalización en virtud del cual un funcionario especial del respectivo estado da cuenta, da fe de que el documento fue expedido por la autoridad competente de ese estado. Y esto es en términos generales para asuntos legales. Pero en materia de registro civil, en materia de registros de nacimientos, con ocasión de esta situación de los venezolanos, que es a donde usted me ha querido llevar en la entrevista y que gustosamente le respondo, se venía presentando una seria problemática, y era que hijos de padres colombianos nacidos en Venezuela, cuando venían a ser registrados aquí en Colombia, se presentaba la gran dificultad de no poder hacerlo, toda vez que esos registros de nacimiento de estas personas nacidas en Venezuela les era imposible hacer el trámite de la apostilla, de esa legalización. Entonces, por razones humanitarias, nuestras autoridades, hablamos de Registraduría Nacional del Estado Civil, la misma Corte Constitucional, ordenaron y tomaron medidas para hacer posible esa inscripción de esos nacimientos de hijos de padres colombianos nacidos en Venezuela. Fue entonces cuando por primera vez en el año 2016 se profirió la circular 121 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, facilitando con ella, instruyendo a los funcionarios del registro civil en Colombia sobre la manera más expedita, por razones humanitarias, pretendiendo defender el derecho a la nacionalidad y el derecho a la identidad, facilitando el trámite de tal manera que esa apostilla no se tuviese en cuenta como ocurre hoy día, y que a cambio de ella entonces viniera a ser registrado el menor de 7 años o el mayor de 7 años nacido en Venezuela, hijo de padres colombianos, solamente supliendo ese requisito de legalidad con la declaración de 2 testigos. Hoy día estamos funcionando de esa manera. Esta circular fue prorrogada por otras, y la última, que fue del año 2019, cuando usted me abordó para que habláramos del tema,
estableció que la vigencia de este trámite para facilitar la inscripción de estos nacimientos llegará hasta el 14 de mayo de este año. ¿Qué estimativo se tiene de más o menos un número aproximado aquí en Manizales, o en Caldas en general, de los niños que estén en esa condición? Ese es un dato que con certeza lo puede dar la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero se estima porque son muchos ya los migrantes venezolanos que tenemos en nuestras ciudades, en nuestro medio, y muchos de ellos con niños menores, Sí. que estarían en esa condición, en esa situación. Sí, no estoy en condiciones de darle el dato, pero agréguele algo, no solamente niños menores de 7 años, también mayores de edad, nacidos en Venezuela, hijos de padres colombianos. Tienen ese derecho. Obvio que frente a ellos hay un trámite que es el mismo, pero la autoridad competente para hacer la inscripción de ese nacimiento de esa persona mayor de los 7 años le corresponde directamente a las registradurías especiales del Estado Civil. En el primer caso de los niños menores de 7 años, nos corresponde a los distintos receptores del registro civil en Colombia, como somos los notarios, los inspectores de policía, los corregidores, la misma registraduría. Muy bien, pues quedamos muy enterados de todas estas normas que regulan el caso, por ejemplo, de los niños que son hijos de migrantes venezolanos o de padres colombianos que hayan nacido en Venezuela. Sí, requisito fundamental el que sean hijos de padres colombianos, sea de padre o sea de madre, pero nacidos en el territorio venezolano. Muy bien, es el notario primero de la ciudad de Manizales, Jorge Noel Osorio Cardona, quien nos ha atendido para darnos todas estas explicaciones atinentes de las funciones que cumple. Muchas gracias. Gracias a usted, don Iván Darío.